Estos temas buscan que tengas un manejo espiritual del dinero, de tal manera que con él puedas glorificar a Dios, ayudar a otros y construir un legado, mientras disfrutas y bendices a los tuyos en el proceso. Bienvenidos a El manejo espiritual del dinero. Hoy veremos 5 pasos para romper el ciclo de la deuda. Número 1. Determinar que voy a dejar de endeudarme. Este es el primer paso para salir del ciclo de la deuda. Admitir que estoy en un ciclo de esclavitud y de deuda y determinar que no es normal y que quiero salir de ahí y que debo salir de ahí como un esclavo, ¿sí? Que necesita huir por su libertad, que necesita libertad. La Escritura dice que el que se endeuda es esclavo de aquel que le presta. Entonces debemos determinar que vamos a romper con ese ciclo de la deuda. ¿Y cuál es el ciclo del que estoy hablando? Uno que yo viví. ¿Cuál es? Que adquiero una deuda, luego la pago o hago el pago mensual, luego no tengo suficiente para ese mes, entonces ¿qué hago? Adquiero la deuda. Al siguiente mes pago, no tengo suficiente, adquiero la deuda. Y yo entré en ese ciclo, ¿sí? Con las tarjetas de crédito. Entonces llegaba un mes y estaba pagando la tarjeta de crédito y los gastos que había hecho en el mes anterior. Y como la mandaba a varias cuotas, ¿sí? Terminaba pagando cosas de hacía un año en mi tarjeta de crédito. Y fuera de eso, como continuaba utilizando la tarjeta de crédito para cosas como mercado y demás, continuaba llenándola cada vez más. Entonces se iba incrementando cada vez más el costo mensual. Entonces entraba en el ciclo de rediferir la deuda de la tarjeta de crédito. Pero al siguiente mes ocurría lo mismo, ¿sí? Te endeudas, ¿sí? Luego, ¿qué haces? Pues lo pagas y entonces no tienes lo suficiente para el mes. Entonces, ¿qué haces? Te endeudas, lo pagas, no tienes suficiente, te endeudas y entramos en ese ciclo de la deuda. Tienes que determinar que eso no es normal. Llega un punto en que uno se acostumbra. Uno cree que eso es lo normal y nunca te preguntas qué fue primero, la necesidad o la deuda. Ya no importa, ya estás en el ciclo. Lo que tienes que ver es que estás en un ciclo de esclavitud y que no está bien. Y no es porque no esté bien únicamente moralmente, es porque tú no estás bien, yo no estaba bien. Sí, me sentía como un esclavo, me sentía de mal genio porque los problemas financieros te irritan, entonces te vuelve más irritable y eso suele verse reflejado en cómo reaccionas con aquellos que te rodean y en especial con tu familia. Entonces, la economía por eso es que es un asunto espiritual, por eso es que la Biblia habla tanto de la administración del dinero. Pero hasta que yo no me dé cuenta que tengo un problema, no voy a hacer nada para salir de ahí. Yo tengo que ver que no es normal y tengo que determinar que no me voy a endeudar más. Alguien debe romper el ciclo de la deuda. Y dado que los bancos no lo van a hacer, ¿sí? Porque antes te llaman, te escriben, te envían correos, te envían mensajes de texto, te hablan de los preaprobados, tienes tarjetas preaprobadas, vas a cada superficie a comprar algo, ¿cierto? A los centros comerciales, a las tiendas y cada tienda tiene su tarjeta de crédito y te dicen, venga, en 5 minutos. Entras en internet y hay páginas que te ofrecen las tarjetas de crédito, hay otras páginas que te ofrecen microcréditos, entonces empiezas tú en ese ciclo de la deuda y empiezas a entrar en un ciclo del desespero, porque llega un punto en que no puedes pagar la deuda. Entonces, ¿qué haces? Adquirir otra deuda. Entonces, muchas personas caen en que con una tarjeta de crédito, pagar otra tarjeta de crédito y esta tarjeta de crédito la pagan con su sueldo y entonces llega un punto en que tienen que adquirir otra tarjeta de crédito más o otro de esos microcréditos más que la tasa de interés es aún más alta, o sea que son más esclavizantes, más chupasangre y se siente uno asfixiado. Entonces tiene que llegar un momento en que uno diga, no más, no me voy a endeudar más. Esto no es normal y tiene que llegar ese momento en que tú digas, quiero soñar con la libertad, quiero tener libertad para ahorrar, quiero tener libertad para invertir, quiero tener libertad para dar y ayudar a otros, quiero tener libertad para gastar, para darle a los míos, quiero esa libertad, pero mientras continúe siendo esclavo no lo voy a lograr. Y un nuevo préstamo, una nueva tarjeta. Me ampliaron el cupo de la tarjeta. ¡Qué bendición! Eso no es normal, esa no es una bendición
cuando estás en el ciclo de la deuda. Y lo primero es entender que ese ciclo es nocivo, que nos consume y nos hace daño, le hace daño a aquellos que nos rodean. Estamos quitándole el legado a nuestro yo del futuro, ¿sí? Y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Tenemos que ver la deuda como el enemigo a vencer. No es una aliada. Cuando te aprueban un préstamo o una tarjeta de crédito para pagar otra, ¿sí? No puedes verlo como, wow, qué bendición. Tienes que verlo como que la deuda es mala y que ese ciclo debe ser roto. Y ese es el primer paso, determinar que voy a romper el ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Que no me voy a endeudar más con mis tarjetas de crédito, con esos créditos de intereses altos para gastar en el mes a mes, que eso no va a ser más la normalidad de mi hogar, la normalidad de mi vida. La deuda es un amo insaciable y cuando entramos en ese ciclo nunca se sacia, nunca se llena hasta que alguien lo rompe y solamente nosotros podemos romper ese ciclo. Debemos determinar que la libertad es mucho más valiosa y debemos soñar con ello, soñar con la meta de que si rompo con el ciclo, si rompo con ese ciclo y pago mis deudas y no adquiero nuevas deudas, si rompo con ese ciclo del mes a mes, voy a tener mayor libertad. ¿Para qué? Para dar más, para ayudar más, para invertir, para ahorrar, para comprar sin remordimientos. Número 2. Actuar de inmediato. Esto es súper importante. No sé por qué, pero a veces nos pasa, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno quiere hacer algo y es algo nuevo, uno como que dice, bueno, entonces el próximo lunes comienzo. Por ejemplo, con la dieta, ¿sí? No la comienzo hoy, no la comienzo mañana, ¿sí? Sino que digo, bueno, cuando llegue el próximo lunes, ahí la comienzo porque es el comienzo de una nueva semana. Y nos armamos unos requerimientos en la mente, ¿sí? Le ponemos unas excusas para comenzar las cosas. Y así pasa a veces con los temas financieros. Bueno, en la próxima quincena. No, pero es que ya es a mitad de mes, entonces ya no puedo controlar mis gastos, no puedo hacer un presupuesto. No, el próximo mes, el primero del otro mes, ahí sí comienzo. Y eso no demuestra que no has pasado por el primer paso, ¿sí? Que no has determinado que vas a salir de esa deuda, que no has determinado que realmente la deuda es tu enemigo, porque cuando yo determino y veo a la deuda como mi enemigo, quiero salir ya de ella, quiero salir a libertad y voy a hacer todo lo que sea necesario para salir. Entonces debes comenzar de inmediato. Otros dicen cuando me sobre, ¿sí? Cuando me sobre, cuando me viene el aumento, cuando pase esto, cuando pase lo otro, y no rompemos con el ciclo. Y es que sí, es un sacrificio romper con el ciclo de la deuda porque venimos acostumbrados a gastar más de lo que nos entra. Entonces por eso debemos tener determinación y por eso debemos decidir que vamos a actuar de inmediato. Número 3. Cortar gastos innecesarios. Aquí pasamos a la acción y tu mayor aliado en este momento va a ser la multiplicación. Es un aliado súper valioso. ¿Por qué? Porque vas a empezar a multiplicar los gastos pequeños, los gustos pequeñitos que te das, ¿sí? Vas a empezar a multiplicar ese tinto con esa empanada que te comes todos los días, que ¿sí? Vas de camino al trabajo o por ahí en la casa. Y vas a empezar a multiplicar eso por los días que tiene el mes. Y entonces te vas a dar cuenta de que ese tinto que no le quita nada a nadie, realmente ¿sí? Se puede convertir en dinero que puedes ahorrar. En mi caso era el capuchino con brownie de tostado, ¿sí? Era algo que me gustaba muchísimo, pero cuando empecé a multiplicar, ¿sí? Empecé a caer en cuenta de cuánto estaba gastando diariamente y cuánto estaba gastando en el mes y cómo eso era realmente un gasto innecesario. ¿Por qué? Porque en mi lugar de trabajo tenía el tinto gratuitamente, ¿sí? Y en mi casa podía preparármelo a muy bajo costo, entonces estaba adquiriendo un gasto innecesario. Algunos dirán, pero ¿qué tiene de malo si es darte un gusto, si es tu sueldo? Si tú estás endeudado, tienes que quitarte eso de la cabeza. O sea, debes soñar con eso, con cuando salgas de la deuda, ¿sí? Vas a poder adquirir y hacer muchas cosas que no vas a poder hacer en este momento. Pero si tú estás endeudado y quieres romper el ciclo de la deuda, no puedes permitir que esos juegos mentales vengan a engañarte. Eso de que, ay, es que es mi sueldo, ay, entonces soy un esclavo, ay, esas cosas. Sí, debemos vernos así.
Estamos esclavos de la deuda, estamos esclavos de ella y no podemos darnos esos gustos en este momento. Y eso nos debe motivar, ¿sí? a poner nuestra mira en salir precisamente de esas deudas. O sea, eso es parte de lo que nos debe motivar. Que va a haber un momento en que vamos a poder gastar con libertad y sin estar pensando en las deudas, sin estar pensando en con qué tarjeta voy a pagar esto, sin estar orando ahí haciendo mercado y en la línea orando para que pase la tarjeta, para que se estire, para que alcance el saldo, porque no nos fijamos, será que sí tiene el cupo y como hay un extra cupo, entonces a ver si pasa, que no rebote, si no paso la otra. Entonces de antemano a veces le decimos a la persona del cajero que nos está atendiendo ahí la compra, mira, pasa esta, y si no me dices si te paso entonces esta otra. O sea, eso no es libertad, ¿sí? Y es lo que quiero que veamos, que si nosotros soñamos con la libertad, vamos a hacer sacrificios que son temporales. Pueden que sean duros en este momento, pero lo que vamos a cosechar va a ser mucho mejor. En nuestro caso, por ejemplo, de nuestra familia, ¿sí? Cortamos con los domicilios, porque era algo que nos estaba desangrando, porque decíamos, bueno, los domingos, bueno, una vez a la semana, pero ya estábamos en el ciclo de la deuda. Entonces, ¿qué pasaba? Pedíamos almuerzo a domicilio y ¿con qué lo pagábamos? ¿Con efectivo? No, con la tarjeta. Y entonces lo mandábamos a varias cuotas, ¿sí? Entonces, ¿qué estábamos haciendo? ¿Sí? Perpetuando el ciclo de la deuda y teníamos muchas excusas, estamos cansados para cocinar, es que igual uno tiene que darse sus gustos, esto, lo otro, pero uno tiene que, por eso el primer paso, determinar que eso no es normal, determinar que voy a salir de deuda, determinar que voy a arreglar, voy a salir de ese ciclo, ¿sí? nocivo de la deuda, porque va a llegar un momento en que voy a poder gastar con tranquilidad, con liberalidad para los míos, sin estar preocupados, ¿sí? de qué tarjeta vamos a utilizar, si tenemos el cupo o no. Hay otros que incurren en otra clase de gastos innecesarios por la pena, ¿sí? por la presión social. Entonces los invitan a matrimonios, los invitan a cumpleaños, los invitan a reuniones sociales, a showers y demás, pero están en el ciclo de la deuda, o sea, están en una esclavitud financiera. Pero les da tanta pena decir a la otra persona que no la van a poder acompañar en su cumpleaños, que prefieren sacar la tarjeta de crédito, endeudarse con un regalo, porque ay, es que es mi amiga, ay, es que es mi amigo. Y siempre va a haber una excusa para volver al ciclo de la deuda. Por eso es que el primer paso es tan fundamental, determinar que voy a salir de ahí. Así me cueste ponerme rojo con mis amigos y decirle no te puedo acompañar en tu cumpleaños. Así me cueste ponerme rojo con mis compañeros, sí, de pronto en el trabajo, que dicen, ay, vamos a salir a celebrarle cumpleaños a nuestro amigo, entonces vamos a invitarlos todos y van a un lugar elegante y cada uno paga una parte. Pero si tú estás en el ciclo de la deuda, no te puedes dar esos lujos en este momento. ¿Por qué? Porque estamos cortando gastos innecesarios. Tienes que ver qué es lo que tú necesitas. Porque tienes que reducir esos gastos. ¿Por qué? Porque la idea es romper con el ciclo de la deuda. Si estás endeudado, no actúes como si fueras libre y tuvieras mucho dinero. No busques impresionar a los demás, no busques impresionar a tus vecinos, no busques impresionar a tu jefe, no busques impresionar a tus subalternos, no busques impresionar a tu pastor, no busques impresionar a las personas de tu congregación, no busques impresionar a tu círculo de amigos o a tu círculo social. Ese es el peor error en el que podemos caer, porque nos lleva a perpetuar el ciclo por aparentar. Mira, es preferible que piensen que eres un tacaño, que eres un amarrado durante un tiempo. Pero cuando ellos vean el resultado y cuando tú lo veas, lo vas a disfrutar muchísimo. Porque vas a poder dar con libertad, vas a poder ayudar a otros, vas a poder invertir, vas a poder ver crecer tus ahorros, y no solamente tus ahorros, sino tus inversiones que se multipliquen. Y eso es lo que tú debes soñar. Sueña con cuántas personas podrías ayudar, sueña con los proyectos que podrías realizar, y eso es lo que te debe motivar. Es que tengo que romper con este ciclo porque quiero alcanzar algo mucho mejor. Número 4. Pensar antes de gastar. ¿Cuán importante es pensar antes de gastar? Y es que nosotros decimos, ay, es que yo me lo merezco, es que yo trabajo tan duro que ¿cómo no me voy a dar este gusto? Pero ¿sabes algo? A veces hay muchas compras que son impulsivas. Si tú te pones esta limitante,
voy a esperar de 24 a 48 horas para decidir si hago esta compra. Veo un televisor, veo un computador que me gusta, veo un celular y digo, wow, está en oferta, ¿sí? Espera 24 a 48 horas. Piénsalo bien. Recuerda, ¿sí?, que estás rompiendo con el ciclo de la deuda. Recuerda que quieres tener libertad para ahorrar, para dar, para invertir, para gastar con tranquilidad. Y pregúntate, ¿esto realmente es una necesidad? ¿O es un gusto? ¿Es un lujo? ¿Y no me puedo dar un lujo? Si eres esclavo no puedes darte un lujo. Por eso es que debes soñar con la libertad, ¿sí? Con la libertad de que va a llegar el momento en que te vas a poder dar el lujo, y lo vas a hacer conscientemente, pero ya vas a tener tanta, lo que llaman inteligencia financiera, que ya vas a ver con otros ojos, ¿sí?, lo que es la presión social, lo que es el darse los lujos. Mira, hay muchas personas que se dan lujos y que actúan como si fueran millonarias, pero no es así. Lo que pasa es que todo lo que les entra se lo gastan, y aún más gracias a la deuda. No caigas presa del buen marketing. Mira, hay personas que dicen, este televisor costaba 1.500.000 y me costó solo 1.000.000. Ahorré 500.000 pesos. No. El equipo de mercadeo de esa tienda hizo un muy buen trabajo porque te convenció de que te ahorraste 500.000 pesos. No, amigo, te gastaste 1.000.000 de pesos en un televisor. Y lo digo por experiencia. Entonces nosotros a veces justificamos las cosas porque decimos, uy, es que este celular costaba 1.000.000, ¿sí? Y me lo dejaron en 600, me ahorré 400.000. No, amigo, gastaste 600.000 pesos. Y si tú no llamas las cosas como son, y si tú llamas a los gastos impulsivos como ahorros, por eso es que no cambias, por eso es que no cambia nuestra manera de pensar y no cambia nuestra manera de actuar, porque nos dejamos llevar por el mercadeo que hacen las compañías, y por eso lo hacen, porque funciona. Entonces hablamos de cuánto ahorramos y no decimos cuánto gastamos. Uy, ahorré 200.000 en esto. No, gastaste 400.000. Llamar las cosas como son, verlas como son. Eso es de gran ayuda. A veces cuando hablamos las cosas como son, duelen. Ay, sí, gasté eso. No fue que ahorrara, gasté. Y ese dolor ayuda porque nos hace conscientes, ¿sí?, de que hemos tenido un mal manejo financiero. Entonces, yo me acuerdo, sí, diciendo cuánto había ahorrado y no cuánto había gastado. Y mucho menos que había utilizado la tarjeta de crédito para comprarlo. Número 5. Construir un fondo de emergencias básico. ¿Para qué reducimos los gastos? ¿Para qué pensamos antes de gastar? Esta es la meta, este quinto punto. O sea, esto es paralelo a todos los puntos anteriores. Construir nuestro fondo de emergencias. Porque esta es la manera en que vamos a romper con el ciclo de la deuda. ¿Por qué nos endeudamos? Porque suceden emergencias y no tenemos con qué pagarlas. ¿Y por qué no tenemos con qué pagarlas? Porque no tenemos un ahorro básico ni siquiera. A veces no tenemos ni siquiera para cubrir una emergencia de 50.000 pesos. Mucho menos una de 100.000, mucho menos una de 200.000, mucho menos una de 500, mucho menos una de 1.000.000. Y así, ¿sí? No tenemos cómo cubrirlas. Entonces, ¿a qué acudimos? A la más grande mentira de todas, que la tarjeta de crédito es para emergencias. ¿Quién nos convenció de eso? ¿Sí ven cómo se trastorna el vocabulario? ¿Cómo así que la tarjeta de crédito es para emergencias? Eso demuestra un problema. No tengo un fondo de emergencias. Y lo primero que debo hacer, paralelo a todo lo que hemos mencionado, es que todo ese dinero que estoy ahorrando es para empezar a construir mi fondo de emergencias, un colchón que me va a ayudar para no caer de nuevo en adquirir más deudas. Y es ahí donde cada uno de nosotros se tiene que poner una meta, ¿sí? Algunos hablan de que el fondo de emergencias debe ser de 3 a 6 meses de tu sueldo, de tal manera que si pierdes tu salario puedas tener ese colchón para sobrevivir mientras encuentras otra fuente de ingresos y demás. Pero eso es cuando tú ya estás libre de deudas. Cuando estás en el ciclo de la deuda, pensar en construir y en ahorrar 6 meses de sueldo suena como algo tan grande y tan difícil, ¿sí?, que ni siquiera llegamos allá, ni siquiera lo comprendemos. Porque, ¿qué está pasando con nuestro sueldo?
gran parte se lo está llevando la deuda. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este paso para salir del ciclo de la deuda? Comenzar a construir un fondo de emergencias básico. Básico. Entonces tú vas a apuntarle, ¿sí?, a 50,000. Pero cuando llegues ahí tú vas a decir, ahorrando, reduciendo gastos y todo, tú vas a decir, uy, esto no es suficiente para una emergencia, porque recuerdas tus emergencias anteriores, recuerdas de pronto cuando tus hijos o cuando algún familiar con el que convives estuvo enfermo y tuvieron que gastar en medicina, en esto y lo otro, y no tenían esos 200,000. Entonces les tocó acudir a la tarjeta de crédito. Entonces tú dices, no, mi fondo de emergencias debería ser por lo menos de 200,000. Y llegas ahí y recuerdas que no es suficiente, entonces dices, no, debo construirlo más. ¿Y cómo lo construyes? ¿Cómo vas llevando ese ahorro al fondo de emergencias? Determinando tomar una parte de lo que te entra y colocándolo en ese fondo. Y determinando que no lo vas a tocar sino solo para emergencias. Pero eso solo va a pasar si tú determinas que vas a sacar un porcentaje. Algunos hablan del 10%, otros hablan de otros porcentajes. Que vas a sacar un porcentaje y lo vas a poner en el fondo de emergencias como algo que no vas a tocar. Que solo vas a tocar en caso de emergencias. O sea, ay, que se casó alguien, eso no es una emergencia. Ay, que el baby shower de los pastores Jorge y Cata, eso no es una emergencia. Ay, que el cumpleaños, eso no es una emergencia. Entonces tú estás ahorrando. Los pasos anteriores, ¿para qué eran? Para reducir gastos, para que tengas para construir tu fondo de emergencias. Muchas personas caen en este error, decir, cuando tenga y me sobre, ahorro. Y por eso nunca ahorramos, porque nos decimos esa mentira. Uno no puede ahorrar de lo que le sobra. Todo comienza con algo que dicen todos los libros de finanzas, algo que es lo más obvio. Pero lo que marca la diferencia es entre aquellos que lo hacen y los que no lo hacen. El ahorrar. ¿Y cómo se ahorra? Tomando de primeras lo que vas a ahorrar y guardándolo, apartándolo. Como si no existiera. Y diciendo, listo, con todo lo demás es que nos vamos a mover en este mes. Entonces empieza a construir tu fondo de emergencias. Empieza a construirlo. Empieza a ahorrar. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir que cuando llegue una emergencia no acudas de vuelta a la deuda, no acudas de vuelta a la tarjeta de crédito. Y colócate una meta. Yo te sugeriría, ¿sí? Colócate la meta de que el fondo de emergencias básico sea por lo menos un salario mínimo. Entonces, no es que de una ahorres eso, es que tú vas ahorrando de a poquito, ¿sí? El tinto que ya no te tomas en las mañanas. Entonces, si te gastabas todos los días 1,000 pesos, 2,000 pesos, por comprar eso, entonces ahora ya no es que, ay, ya tengo esa plata, entonces puedo gastarla en otra cosa. No, voy a tomar eso y lo voy a llevar al fondo de emergencias. Voy a tomar esto y lo voy a llevar al fondo de emergencias. Voy a tomar esto que ya no pido domicilios, entonces voy a tomar esto y lo voy a llevar al fondo de emergencias. Y voy construyendo ese colchón. Y sabes, alguna vez que tú comienzas a construir tu fondo de emergencias y que tú comienzas a ahorrar y comienzas a darte cuenta de cómo se va poco a poco llenando ese fondo de emergencias, te vas a dar cuenta de que empiezas a oler la libertad. Porque entonces llega un gasto inesperado, algo de salud, se daña algo en el hogar, de pronto se daña un celular, se daña un computador, se daña algo que toca arreglar y que no era un gasto programado para ese mes. Y tienes tu fondo de emergencias para algo que realmente es una necesidad. No tienes que acudir a la deuda. Y de repente te das cuenta, wow, qué bien se siente. Eso era lo que pasaba con nosotros. Entonces llegaba en un mes, se enfermaba alguien, se enfermaban nuestros hijos y tenemos varios hijos. Entonces no era solamente un niño enfermo, sino varios niños enfermos. Entonces la medicina se multiplicaba, ¿sí? Los gastos se multiplicaban. Y como ya estábamos en un ciclo de deuda, ¿sí? Por causa de nosotros mismos, de esos gastos, compras impulsivas y demás, de creer que la tarjeta de crédito era para emergencias, de darnos un gustico, de todo lo que he mencionado, ¿qué hacíamos? Acudíamos a la tarjeta de crédito para las emergencias y entonces continuábamos perpetuando el ciclo de la deuda. Pero llegó un momento en que determinamos, ¿sí? No más. Y
decidimos salir a la libertad. Y eso es lo que te invito. Y te invito a que lo puedas hacer, que puedas soñar, pero que puedas comenzar a hacerlo. Comienza a reducir gastos, comienza a pensar, ¿sí? Comienza a no caer en el juego del mercadeo y comienza a construir ese fondo de emergencias. Comienza. Si tienes, ¿sí?, una parte de dinero en el bolsillo, si tienes algo que mañana te ibas a gastar en comprarte una empanada, en comprarte esto, en comprarte lo otro, y si estás en el ciclo de la deuda, determina, esto, ¿sí?, es la primicia, este va a ser el primer paso para ahorrar. Y lo vas a colocar en un lugar apartado y vas a decir, esto es solo para emergencias. Y vas a determinar que en cada momento, en cada oportunidad que tengas, vas a colaborar a ese fondo de emergencias hasta que llegues por lo menos a un salario mínimo, ¿sí? Y que ese sea el colchón del fondo de emergencias. Y si lo puedes construir más, aún mejor. Lo que pasa es que lo que seguiría después de eso, de que ya creas ese hábito del ahorro, de que ya creas ese hábito de estar construyendo tu fondo de emergencias, es que llega un punto en que ya no vas a continuar llenando el fondo de emergencias, sino que vas a empezar a abonarle al capital de las deudas para reducirlas, para pagarlas lo más rápido posible y para salir de Egipto, para salir de esa esclavitud. Pero si yo no tengo mi fondo de emergencias, cuando surja una emergencia voy a hacer lo que siempre he hecho, acudir a la deuda porque no tengo otra opción. Entonces, por eso es tan importante tener ese fondo de emergencias básico. Ese es el primer gran paso hacia la libertad, el primer gran paso a una vida en libertad, donde puedas ya luego ahorrar, invertir, dar, ¿sí?, y disfrutar. Entonces, que Dios te continúe bendiciendo. Recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, darle un me gusta a este video, dejar un comentario si tienes más tips con respecto a esto, cuál ha sido tu experiencia. Recuerda también visitar el canal de nuestra familia, A Big Happy Family, aquí en YouTube. Tenemos videos sanos y divertidos para toda la familia. Hasta la próxima.